Carlos Janot fue un divulgador. Su contribución resultó determinante para el folclore asturiano. La música popular de nuestra tierra ha perdido al guardián de la tonada. Pero a estas alturas se dice que su legado ya ha echado raíces profundas. Su entusiasmo fue contagioso y llegó a los jóvenes. Y su herencia queda en buenas manos. Fue un hombre entregado a la comunicación, se hizo radiofonista, fue aprendiendo el oficio desde niño hasta hacerse un hombre con voz y con mensaje. Este es el recorrido por la trayectoria de un asturiano que se ha ido sin haberse marchado. Puente a su problema, rumbo a la fama, Discomañanas, concurso de música asturiana de Mercaplana, Asturias en la música y un larguísimo etcétera que convierten a la radio asturiana en absoluta protagonista. En la cabina y tras el micrófono, un locutor. La radio encendida en todas partes. En antena, la música y sus intérpretes. Y en el empeño de promocionarlos, una persona muy querida, Carlos Janot. Hola, Uli, muy buena. Chato. ¿Cómo va eso? Como siempre, aquí dando un poco. Tal que sí. Juan García compartió varias generaciones ligadas a la historia de la radio en Asturias. Con Willy, técnico de control, estuvo en Radio Nacional, Radio 4, pero con Carlos Janot toda su vida profesional. Mi primera imagen de Carlos Menéndez Janot fue de la mano de su padre. Llegó a la emisora Radio Oviedo entonces, de la mano de su padre, y fue en el pasillo que le llevaba al despacho del recién incorporado a la dirección Julio del Caño Herreras. Carlos llegaba con pantalón corto, tenía 15 años, y yo en aquel momento, que hasta ese momento era el Benjamín de la emisora, recién cumplido los 17, y nos encontramos más que nada como una pareja de adolescentes que jugaban a veces por los pasillos, más que como profesionales de ningún medio. Es muy difícil hablar en estos momentos de Carlos cuando su muerte está tan reciente. Y era una persona, para mí era una persona muy, muy cercana, porque trabajamos 30 años juntos. El primer programa que hicimos, en aquel momento se emitía Puente a su problema, que era un programa en el que participaban los oyentes. Se vendían cosas, se buscaban cosas, se contaban los problemas, a ver si algún oyente encontraba la solución. Y bueno, era un magazine, entonces exactamente, no sé, porque se empezaba a las 8 de la mañana y se terminaba a las 2 de la tarde. Y estábamos esas horas juntos en el locutorio. Allí, lógicamente, aprendimos a la limón todos los aspectos de la radio, de abajo a arriba, que a mí me parece seguramente el mejor método de cualquier oficio. Información era escasísima, estaba reducida apenas a un informativo muy convencional, dedicado estrictamente al ámbito municipal. Luego Carlos se decantó muy prontamente por el ámbito musical y a partir de ahí tuvimos, digamos, dentro de la misma emisora, dos caminos diferentes. Era una persona con la que no podías reñir, porque era la gracia personificada. En cualquier momento, aunque tuviera un fallo, sabía salir de él perfectamente y hasta te hacía gracia, no veías precisamente en lo que había fallado. Era una persona muy especial. Ana Mari Fernández y José Luis López del Valle compartieron con Carlos Janot diferentes etapas en la radio en Asturias, coincidentes con el progreso político y social de España desde el franquismo. Radio Oviedo, la voz del Principado, adscrita a Falange, se cierra con el primer gobierno democrático. Se subastan los periódicos del movimiento y se fusionan las radios en una única radio nacional. Pero ante la dificultad de encaje, se crea y mantiene una emisora de transición, Radio Cadena Española. Después de la muerte de Franco y la llegada de la democracia, pues con el primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez, desapareció Radio Oviedo para convertirse en Radio Cadena Española, que era, digamos, una filial de Radio Nacional de España. Y entonces la radio tenía un inmenso campo creativo que se concretaba en programas. Programas de los cuales por lo menos un 50% era musical. Y ahí la personalidad de Carlos se desarrolló, creo que como la de muy pocos. Discomañanas, que lo llevó durante bastante tiempo juntamente con José Antonio Pérez Peralétegui, hermano de José Luis, que posteriormente fue director de la emisora muchos años, contribuyeron en aquel momento a popularizar la música en Asturias, en una labor que también creo
que todavía no está suficientemente valorada. Él era un apasionado de la radio, lo vivía eso, y luego ya encontró su pasión más fuerte, que fue la canción asturiana, aunque dominaba también la música moderna, presentó Musicali, presentó otros programas con diversos intérpretes y esto. La canción, o sea, la música clásica también, era otra de sus pasiones. Y lo vivía. Luego cuando salía, que con los cantantes asturianos, cuando ganaba un concurso, pues era él el encargado de que fueran a grabar un disco a Madrid. Y cuando venía, pues contaba, aquello era que nos acercábamos todos a él, porque era como estar viendo un humorista en la tele. Era un hombre que se hacía querer y que entonces que cualquier fallo, pues que se lo perdonabas porque te contaba un chiste, la mayor bronca y tal. Quiero decir que era una persona encantadora, y no lo digo porque ahora haya muerto, porque es verdad, porque lo diría antes igual con él aquí al lado, ¿entiendes? Podría haber sido humorista o guionista, porque hubo una temporada en que le daba por escribir como un guión sobre lo que ocurría durante todo el día. O sea, desde las 8 de la mañana que llegábamos hasta las 3 de la tarde, una especie de diario. Y aquello era para ni Woody Allen, vamos. Carlos, en Radio Cadena, durante mi etapa, pues fue un hombre muy cariñoso, fue un hombre, un profesional que sobre todo tenía su atención centrada en la canción asturiana. Claro, era una radio de entonces que había que hacer muchas más cosas, porque era una radio que había que hacer casi las 24 horas al día, no había conexiones o había muy pocas, y entonces las obligaciones eran otras. En ese sentido tengo que decir que Carlos a veces se olvidaba, en relación con sus múltiples amistades, su carácter abierto, y olvidaba un poco el micrófono o se le pasaba un poco el micrófono. Bueno, yo creo que Carlos hizo feliz a mucha gente. Llevó al teatro a los amantes de la canción asturiana, que antes no tenían oportunidad, la oirían en un chigle o en una fiesta popular o eso. O sea que yo creo que en cierto modo la dignificó. Lo suyo ahora, pues en lo que terminó después, yo creo. Yo creo que la mayoría de la gente que le gusta la canción asturiana lo adoran. Déjame pasar que voy, que nos canta Enrique García Palicio, el abogado. La tonada, lo que es la tonada asturiana, difícilmente. Me gusta la música coral asturiana como pocas. Lo curioso del asunto es que a base del concurso aprendí que también tenía que empezar a respetarlo. Y la dedicación de Carlos en ese campo es en este momento, creo que en la cultura asturiana, impagable. El salto definitivo fue cuando me llevó a entregar los primeros premios del primer concurso de la canción asturiana de Radio Cadena Española. Fue en el Campo Amor, y yo conocí a los cantantes más famosos de aquella época, que todavía existen, que todavía están en activo, y fue cuando definitivamente yo me enamoré del folclore. Hubo una vez que contábamos cuando el campano, y él se lió, en vez del peso del salmón, él decía el peso del queso del kilo. No sé cómo él lo interpretó. No, está grabado, lo tienen en la discoteca, porque eso aquel día se comentó muchísimo. Y lo tenían guardado todos, porque él era así. Además, cuando se equivocaba, pues salía. El que estaba al lado era el que lo pasaba mal, pero él salía tan tranquilo y como si no hubiera pasado nada. Sí. A mí me demostró en varias ocasiones, cuando te veía una dificultad, no tenías que pedirle ayuda. En el momento en que te oía así por encima, sin que a lo mejor se lo estuvieras contando a él, él oía que tenías un problema o tal, y él se volcaba, buscando solución como fuera, para ayudarte, sí. Carlos es un amigo de sus amigos, un gran amigo de sus amigos, a los que nunca abandonaba. Hemos tenido incluso, en un momento determinado, quién era el que tenía mayor, digamos, relevancia en el afecto de cualquiera de las chicas, que entonces eran las que, digamos, sobresalían en el entorno social en el que nos movíamos. Y de esas, pues, hemos tenido alguna que otra discusión. Oye, pero si es que no sigas por ahí que el sábado quedé yo con ella. No, ¿qué va? Quedé yo. De estas hemos tenido muchas. Se le ocurrió, yo creo que a él más que a mí, que podíamos hacer un grupo de aquellos de aquel tiempo, ¿no? Medio yeyes y medio no sé qué.
en el servicio militar. Actuamos en el Filarmónica delante de todos los militares. La anécdota está en que nos valió para no tener que hacer guardias ni nada durante el tiempo que ensayábamos. Nosotros teníamos que ensayar todos los días porque era muy importante. Y entonces ese tiempo no hicimos nada más que ensayar. En 1989 realizó para Televisión Española el programa Canción Asturiana. A lo largo de 98 programas, Carlos Janot se dedicó a investigar la etnografía de pueblos y costumbres para rescatar las raíces de nuestro folclore. El Teatro Campoamor ha sido el escenario de donde ha salido un disco que en estos momentos lleva 1 millón de copias vendidas, y todos recordamos ese día tan importante, ahí por el mes de octubre del año 98, cuando tuvimos oportunidad de presentar Tierra de Nadie por primera vez. El inicio fue de las charlas que tuvo don Gabino de Lorenzo con Carlos Janot, surgió el concurso. Son 22 años ya, o sea que ya llovió, diríamos. Me imagino, yo no viví hace 100 años, pero me imagino que es el mejor concurso que hubo en Asturias en todos los tiempos. Volvemos un año más, y de una forma especial porque tenemos la satisfacción y la alegría de tenerte aquí presentando el programa. Hay que ir retirándonos un poco, dejando paso a otras gentes que lo hacen tan bien como tú, y estoy muy satisfecho. En la primera mirada ya hubo feeling, ya hubo esa complicidad, y a partir de ahí se fue fomentando la amistad y creciendo, y en fin, pues llegó a ser pues casi como hermanos. Carlos era la persona que no sabía decir que no a nada ni a nadie. Pues yo a Carlos lo conocí hace más de 20 años, precisamente en el pueblo de Soarías, coincidiendo con las fiestas patronales que celebramos allí, que es San Antonio, y ya quedó ligado a Soarías para siempre. Soarías, Juan Martín y la asociación El Canto La Jorma se merecen esto y más, diría Janot al llevar allí su archivo. Su intención era que este patrimonio musical fuese el pretexto para acercarse a este pueblo de Peñamellera. Él creía que no había nadie que le gustase más la tonada que a mí. En el transcurso de una conversación con Carlos, en plan amistoso, un día cualquiera, no recuerdo, él me habló de que tenía todo el material repartido entre 4 o 5 sitios y que estaría bien llevarlo para mi casa. Yo tengo un garaje allí grande, habilitado, y para tenerlo un poco todo recuperado y clasificarlo. Y el paso siguiente no llegó a ir a mi casa, el paso siguiente fue el centro cultural. Digo, qué mejor que en el centro cultural expuesto, y de ahí surgió esa idea. Y bueno, lo principal y más grande que hay ahora pues es que allí descansa sus cenizas. Para mí Carlos Janot es el referente absoluto del folclore asturiano. Pero te tengo que decir algo, si como profesional es un referente, como persona aún era mejor, ¿eh? Es una persona siempre afable, siempre de buen humor, siempre con frases típicas, de pasárselo muy bien siempre que podía. Su frase lapidaria: si esto es la guerra, que nunca haya paz, por ejemplo. Estábamos cerca del Campoamor, ¿no? Y nos dijo Carlos: oye, esperarme en esta sidrería, que tengo que ir a la oficina a buscar las cartas, unos folios que tengo para un pregón que tengo que decir el sábado. Bien, y nosotros esperamos en la sidrería, y pasa media hora, pasa 1 hora, pasa 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y que no sabemos nada de Carlos. Lo llamamos al móvil y nada. Cuando de repente, pues bueno, vamos a buscarla. Cuando estábamos cerquita del Campoamor, había una ambulancia que salía a todo gas hacia el hospital, ¿no? Y nos dice un señor: hay un señor que cayó y lo llevaron ahora al hospital. Entonces Manolín y yo nos miramos y bueno, salimos para el hospital, pero como tiros, ¿no? Casi llegamos nosotros primero que la ambulancia. Con que a la media hora o 3/4 de hora más adelante, suena el teléfono y dice: pero bueno, ¿dónde estáis metidos? Y yo: pero bueno, Carlos, ¿cómo que dónde estás metido? No estamos metidos. ¿Dónde estás metido tú? Es que llevamos 3 horas. Bueno, al final era que se fue a la oficina y coincidió con el estreno de una zarzuela
Carlos era un enamoradísimo de la zarzuela. Se metió en un palco y hasta que no terminó a las 2 horas y media no salió. Y nosotros, pues, imagínate. Carlos Janot llegó a recibir más de 50 trofeos y homenajes, el último de ellos en la edición del concurso del pasado domingo, tras conocerse su fallecimiento. Tenía el don de que todo lo difícil lo convertía en fácil para hacer, ¿no? Era un crío grande que vivió como quiso y que se murió muy pronto.